Mi esposa reunió a sus amigas para humillarme y darme una lección, pero cuando terminé de escuchar sus ataques, les dejé claro que todos esos reclamos serían útiles para mi próxima relación. Ese fue el instante en que comprendieron que la verdadera lección no era para mí, sino para ellas. Soy Coulten, 34 años, y este es probablemente uno de los episodios más surrealistas que me ha tocado enfrentar. Afuera llovía de manera constante, esa lluvia que cae como un telón pesado. Apenas crucé la puerta, noté que el ambiente estaba cargado de algo extraño. El sillón que siempre quedaba al centro de la sala estaba pegado a la pared, y frente a él habían colocado varias sillas formando una especie de semicírculo, como si hubieran improvisado una corte de bajo presupuesto. Justo en el centro, pude ver una única silla vacía, colocada de manera estratégica, casi teatral. Detrás de esa silla estaba mi esposa, Abigail, con los brazos cruzados y esa sonrisa tensa que siempre usa cuando está a punto de hacer algo que considera brillante, pero que inevitablemente termina siendo un desastre. Y sentadas en las sillas del semicírculo estaban sus 4 mejores amigas, Savannah, Brianne, Caroline y Madeleine. Yo a ese grupo, desde hace tiempo, lo llamaba las inexpertas, ninguna había logrado sostener una relación tan sólida como para durar más que un cambio de peinado, pero todas hablaban como si fueran expertas en dinámicas de pareja. De hecho, eran las típicas que publican frases como «estoy sanando mi energía femenina» 3 días después de que las dejaran. Apenas entré, Abigail tomó aire, y con ese tono que uno reconoce cuando la frase fue ensayada 1000 veces, dijo: «Coulten, tenemos que hablar». Sí, es el tenemos que hablar que huele a drama desde kilómetros. «Hoy vamos a hacer una intervención», añadió, intentando sonar firme. «Sobre cómo me has estado tratando». Solté mis llaves sobre la encimera y observé la escena en silencio. Una intervención. Claro. Savannah fue la primera en tomar la palabra, como si estuviera dirigiendo una sesión de terapia comunitaria improvisada. «Queremos ayudarte a comprender cómo tu comportamiento ha afectado a Abigail». Perfecto, ya me habían asignado el papel de villano. Me senté en la silla que habían colocado para mí, crucé los brazos y esperé a que empezara el espectáculo. Savannah atacó primero. «Eres emocionalmente inaccesible. Nunca pones las necesidades de Abigail primero». Apenas terminó, Brianne tomó su turno. «La haces sentir invisible. Dejaste de ser romántico y ya no planeas detalles para ella». Después habló Caroline, intentando sonar profunda. «Te has distanciado. Da la impresión de que ya no te importa tu matrimonio». Y por supuesto, Madeleine, siempre excesiva, remató con dramatismo. «Honestamente, no entendemos cómo ha aguantado tanto tiempo». La escena era tan ridícula que por un momento pensé que estaban actuando. Miré alrededor como si hubiera entrado accidentalmente a una obra de improvisación. «¿Están hablando en serio?», pregunté. Abigail asintió como si lo que decían fuera sabiduría pura. «Solo están siendo sinceras. Necesitas escuchar lo que siento». Entonces solté. «Perfecto. Adelante, ángeles del Dr. Peel. Ilumínenme». Ahí fue cuando el ambiente cambió. Savannah puso los ojos en blanco. «Ese es exactamente el problema. Te tomas todo con burla». Me contuve para no reír. Era difícil no hacerlo cuando una mujer que había sido dejada por un tipo llamado Kyle por engañarlo con su propio compañero de cuarto intentaba darme lecciones de estabilidad emocional. «Savannah», dije, «no sé si eres la persona indicada para hablar de responsabilidad afectiva». Abrió la boca ofendida, pero la siguiente en saltar fue Brianne. «Estás desviando el tema. Viniendo de alguien cuyo último novio bloqueó hasta a su familia porque ella se aparecía sin avisar en su trabajo, no estoy seguro de que yo sea el que necesita intervenciones aquí». Madeleine cruzó los brazos. «Estás confirmando lo que decimos. Eres cruel y despectivo». Me reí, ya sin disimular. «Madeleine, tu última cita desapareció después de que le preguntaste si podía ayudarte con el alquiler. No te pongas en modo mártir conmigo». Sus caras se torcieron todas al mismo tiempo, enojo, vergüenza, indignación, una mezcla interesante. Abigail intentó frenarme. «Coulten, no estás entendiendo». «No, Abigail. Lo que entiendo es que estoy siendo evaluado por un comité incapaz de mantener una relación lo suficientemente larga como para compartir un plato de entrada». Savannah golpeó el reposabrazos con fuerza. «¿No aceptas responsabilidad?». «Claro que la acepto», respondí. «Acepto la responsabilidad de haberlas dejado entrar a mi casa». Empezaron a murmurar entre ellas, lanzando comentarios que no llegaba a escuchar, creyendo que eso me afectaría. Yo simplemente me recosté en la silla, disfrutando de la escena. Cada ataque parecía alimentar la satisfacción de Abigail, su expresión se iluminaba cada vez que alguna lanzaba una crítica. Después de una hora, sí, una hora completa, de pseudoanálisis sacado de vídeos de internet, pregunté: «¿Ya terminaron?». Savannah frunció el ceño.
¿Te importa lo que estamos diciendo? Muchísimo, respondí. Esto va directo al chat con mis amigos. Brianne bufó. Eres increíble. Gracias, dije. Por fin alguien dice algo cierto en toda esta reunión. Abigail ya estaba roja de frustración. Ella esperaba verme derrotado, no calmado. Quería que me disculpara, que rogara, que reaccionara, pero no lo consiguió. Me levanté despacio, tomé mi chaqueta y recorrí la sala con la mirada. Gracias por la claridad, dije. Abigail parpadeó confundida. ¿Qué significa eso? Que trabajaré en esos problemas, pero en mi próxima relación. El silencio fue inmediato. Solo se escuchaba la lluvia golpeando la ventana y el sonido imaginario de 4 mandíbulas cayendo al suelo. Nadie supo qué responder. Sin dar más explicaciones, fui a la habitación, preparé mi bolso con ropa, mi laptop y el cargador. Cuando regresé, todas cuchicheaban desesperadas. Abigail me siguió hasta la puerta. Coulten, espera. Me di vuelta. Tú querías claridad. Ya la tienes. Salí, cerré la puerta y no sentí rabia. Sentí alivio. Libertad. Manejé hasta un pequeño hotel en Freeman donde había estado por trabajo. Me registré, dejé mi bolso en la cama y por primera vez en mucho tiempo respiré sin peso en el pecho. Ahí fue cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar, llamadas, mensajes, notas de voz. Para cuando lo revisé, llevaba más de 30 llamadas perdidas, 18 mensajes y un par de audios de Abigail intentando sonar como una víctima de una tragedia griega. Las inexpertas tampoco tardaron en aparecer con mensajes acusándome de gaslighting y de que le debía una conversación. Todo muy inspirador, tomando en cuenta que la estabilidad emocional para ellas es prácticamente una actividad de medio tiempo. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y abrí mi computadora portátil. No tenía sueño, la cabeza me seguía trabajando con demasiada claridad como para intentar dormir. Ya no estaba molesto, solo, enfocado. Hay una especie de paz fría que llega cuando aceptas que alguien te ha estado mintiendo por mucho tiempo. Lo primero que revisé fue la tarjeta de crédito que compartíamos. Esperaba encontrar lo típico, compras rápidas en el supermercado, algunos gastos en tiendas y nada más. Sin embargo, lo que apareció en pantalla me dejó el estómago helado. Había cargos de cenas en restaurantes bastante caros, varias veces al mes, y 2 pagos de hoteles en días laborales. Lo curioso es que todos esos gastos coincidían exactamente con las noches en que Abigail me decía que estaba con sus amigas en una de esas noches de películas. Crucé fechas mentalmente. 20 y 28 de septiembre. 12 y 29 de octubre. Todas noches entre semana. Todas noches en las que supuestamente estaba trabajando horas extra. ¿Ir a un hotel entre semana? ¿Con quién? Fui directo al registro de llamadas. Y ahí apareció el verdadero patrón. Un número repetido casi a diario, llamadas, mensajes, más llamadas. 147 interacciones en 4 meses. No tenía idea de quién pertenecía ese número. Pero no tardé en averiguarlo. Un par de segundos después del rastreo inverso ya lo tenía. Hunter Rhodes, 33 años, Seattle. El nombre me resultaba familiar. Entonces caí en cuenta. Abigail había hablado de un tal Hunter cuando empezamos a salir. Su ex de la universidad. El tipo que, según ella, le hizo sentir lo que era una conexión real antes de romperle el corazón. Sí, ese mismo. Escribí su nombre en Facebook. Lo primero que vi fue su foto en un bar, abrazado a un tipo que posaba como si estuviera en una campaña de ropa casual. Después aparecieron las amistades en común. Y ahí estaban, Savannah, Brianne, Caroline y Madeleine. Perfecto. Las mismas que hace unas horas se habían alineado frente a mí, como jueces de un tribunal improvisado, para darme un discurso ensayado sobre lo mal esposo que soy. Todo cuadraba. Pude imaginar perfectamente cómo empezó todo. Abigail quejándose con ellas porque ya no la hacía sentir especial. Ellas asintiendo, con esa actitud de gurús emocionales, diciéndole algo como, oye, Hunter está soltero otra vez. Él sí te entendía. Tal vez deberías hablarle. Seguramente estuvieron alimentando esa fantasía durante meses. Entré a su Instagram. Revisando hacia atrás, vi que Hunter había empezado a darle me gusta a publicaciones viejas de Abigail. Luego aparecieron comentarios más recientes, orgulloso de ti, sigues igual de increíble. Nada demasiado explícito, pero lo suficiente para entender el contenido oculto. Abrí una nueva carpeta de documentos y empecé a guardar capturas. Conversaciones, fechas, cargos de hoteles, llamadas, comentarios. Todo. No reaccioné impulsivamente, actué con calma, casi clínicamente. Mi padre siempre decía, si mantienes la calma, ganas antes de que la otra persona se entere de que hay una pelea. Después de una hora, mi pantalla parecía una escena de análisis financiero criminal.
Más de $1,500 en 4 meses gastados en cenas, hoteles y viajes de trabajo. Todo dentro del mismo periodo, agosto a noviembre. 4 meses completos de mentiras. Añadí otra pestaña para los registros telefónicos. Mismo número, misma secuencia de fechas. Incluso lo resalté por colores. Si iba a romper este puente, sería con recibos en la mano. La vibración de mi teléfono me sacó del enfoque. Era otro intento de llamada de Abigail. Lo dejé sonar. Después llamó Savannah. Rechacé. Luego llegó un mensaje de Abigail. Coulter, no entiendo por qué estás actuando así. Solo queríamos ayudarte. Le respondí, tú fuiste muy clara con lo que querías. Yo solo estoy haciendo lo que pediste. Y volví a mi computadora. Mientras más conectaba las piezas, más evidente era que la intervención que habían montado esa noche no fue impulsiva ni genuina. Había sido un guión, un montaje cuidadosamente armado para hacerme ver como el problema. Una estrategia para justificar lo que estaba haciendo a mis espaldas. Si me convertían en alguien frío, distante o controlador, su culpa quedaba anulada. Y cuando la verdad saliera a la luz, sus amigas la defenderían como a una víctima. Casi inteligente, pero no lo suficiente. Pasada la 1 de la madrugada, ya tenía todo respaldado en una memoria USB, en una carpeta en la nube y en mi teléfono. 3 copias. No iba a perder pruebas por uno de sus intentos de crisis emocionales de último momento. Pero todavía faltaba un paso. Si Abigail pensaba que podía reescribir la historia a su conveniencia, subestimaba por completo lo eficiente que puedo ser cuando he dejado de preocuparme. Abrí Google y escribí, abogado de divorcios Seattle. Pasé varios nombres hasta que encontré una que llamaba la atención, Charlotte McGraw, oficina en Columbia Tower, 5 estrellas, comentarios como imperturbable, estratégica, precisa bajo presión. Exactamente lo que necesitaba. Llené el formulario, adjunté parte de los archivos y envié la solicitud. Cita programada para el lunes en la mañana. Cerré la computadora y, por primera vez en mucho tiempo, respiré con tranquilidad. Afuera la lluvia seguía cayendo con un ritmo constante, casi purificador. No me sentía el problema. Me sentía la solución. El lunes, llegué a la oficina de Charlotte McGraw con la actitud de alguien listo para trabajar, no para llorar. Ella se levantó cuando entré. Mano firme, mirada inteligente, cero interés en adornar nada. Me senté frente a ella y deslicé la carpeta con todas las pruebas. Revisó cada documento con una calma quirúrgica. No necesitó mucho para entender la magnitud del engaño. Después de unos 10 minutos, levantó la vista. Usted está más organizado que la mayoría de mis clientes juntos, comentó. Respondí con un encogimiento de hombros. Supongo que cuando te acusan de arruinar una vida, te queda tiempo para hacer gráficos. Esbozó una pequeña sonrisa. Perfecto. Le va a gustar mi estilo. Yo no trabajo con drama. Yo trabajo con victorias limpias. Charlotte planteó de inmediato la estrategia. Presentaríamos una solicitud sin culpa, pero respaldada con 2 puntos clave, uso indebido de fondos compartidos y daño reputacional. La escena de la intervención era un regalo legal, demostraba que Abigail intentó manipular a terceros para verme como un mal compañero mientras usaba dinero del matrimonio para su aventura. Evite cualquier comunicación emocional, indicó. No la llame, no le escriba, y mucho menos responda a sus amigas. Usted guarda silencio. Nosotros hablaremos. Hecho, dije. Ya no tengo nada que decirle a ese brillante grupo de expertas. Excelente, asintió. Lo haremos limpio. Serviremos los papeles cerca de su trabajo, en Café Marlowe, justo antes del almuerzo. Público para dejar claro el mensaje, pero lo bastante discreto para no parecer agresivo. Asentí. Perfecto. Quiero que quede claro en público y en privado. Para el miércoles, todo estaba listo. Firmé los documentos, salí de su oficina sintiéndome sorprendentemente ligero y pensé que, después de eso, solo quedaba esperar. Archivo, proceso, distancia. Fin de la historia. Pero, por supuesto, el grupito de Abigail no podía simplemente quedarse al margen. Esa misma noche, mientras intentaba concentrarme en cualquier otra cosa, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Las notificaciones se acumulaban una tras otra. Savannah había publicado una de esas frases vagas que siempre usa para sentirse profunda, cuando un hombre no puede con una mujer fuerte, la llama loca. Acto seguido, Brianne la compartió en su historia como si fuera un manifiesto. Madeline añadió otra cita, jamás me disculparé por crecer más rápido que alguien. Y, por supuesto, Caroline apareció para rematarlo todo con un comentario en ambos posts, díganlo más fuerte. Luego llegaron los mensajes directos. Algunos eran tan agresivos que por un momento pensé que realmente estaban convencidas de su propia fantasía. Eres un cobarde por abandonarla cuando más te necesitaba. Ojalá te sientas bien destruyendo la seguridad de una mujer.
Hombres como tú deberían ser expuestos. No respondí ni uno. Simplemente capturé cada mensaje y se lo envié a Charlotte McGraw. Tardó menos de 2 minutos en contestar. Perfecto. Envíame todo lo que llegue. Nos sirve. Pero las dulas, como yo las llamaba, no se conformaron con el drama digital. Querían espectáculo en la vida real. El viernes por la noche estaba en mi nuevo apartamento, viendo una película y comiendo algo rápido, cuando alguien comenzó a golpear la puerta como si tuviera una orden de desalojo. Abrí con calma, preparado para lo que fuera, y me encontré con un tipo alto, corpulento, quizá de unos 30 años, con la cabeza rapada y esa mirada típica del gimnasio que intenta intimidar pero solo demuestra inseguridad. ¿Tú eres Coulton?, preguntó, con el pecho inflado. Depende, respondí. ¿Vienes a venderme algo o a quedar en ridículo esta noche? Frunció el ceño. Savannah me envió. Dice que la estás acosando en redes. Tuve que contener una carcajada. Ah, ¿no te contó que lleva meses saliendo con su compañero del Moonlight Bar todos los jueves mientras tú trabajas? El tipo abrió más los ojos, molesto, como si fuera imposible. Mientes. Revisa su historial de ubicación, le dije. Mejor aún, entra a su Instagram. Fíjate por qué aparece etiquetada tan seguido cerca de ese bar. Sacó su teléfono, empezó a navegar con rapidez y su expresión fue cambiando. Poco a poco, la tensión se le fue desmoronando en la cara. Ahora lo entiendes, añadí, cruzando los brazos. Te mandó aquí para que yo reaccionara primero y ella pudiera hacerse la víctima otra vez. El tipo suspiró, casi derrotado. Rayos. No tenía idea. No pasa nada. Solo recuerda quién te envió. Asintió, balbuceó unas disculpas y se marchó. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era Savannah, gritando antes de que yo dijera hola. No tenías derecho a decirle eso. Arruinaste todo. Me recosté en la silla, disfrutando el momento. De nada, respondí. La próxima vez, deja mi nombre fuera de tus ideas brillantes. Y colgué. Para el fin de semana, el grupo de las dulas debía estar ardiendo, porque todas me dejaron de seguir en redes. Una bendición. El lunes por la mañana, Charlotte me llamó. ¿Listo para la fase 2? Nací listo, respondí. Me explicó que los papeles del divorcio serían entregados a Abigail justo antes del horario del almuerzo. Es un detalle sutil, dijo, pero muy efectivo. Esa tarde fui a su oficina a firmar un último documento. Charlotte repasó el paquete final, mi evidencia, su declaración jurada, la línea de tiempo financiera, parecía un caso imposible de derribar. Antes de irme, comentó. Estás manejando todo esto mejor que la mayoría. Mucha gente estaría gritando. A veces el silencio duele más, respondí. Sonrió. Tienes razón. Sigamos así. Esa noche preparé la cena, abrí mi laptop y vi el último mensaje de Abigail todavía sin abrir desde el viernes. Podía leerlo desde la vista previa. Podemos arreglarlo si hablamos. Lo borré sin abrirlo. Mientras me recostaba, sentí esa calma extraña que llega cuando finalmente entiendes que el juego ha cambiado. Si su intervención había sido su acto inicial, ahora era mi turno. El sábado por la tarde regresé al townhouse para recoger el resto de mis cosas. Por fuera, todo estaba igual, mismo macetero, mismo felpudo. Pero al subir los escalones ya no sentía que estuviera entrando a mi casa. Solo a un lugar lleno de excusas mal hechas. Antes de insertar la llave, la puerta se abrió. Abigail estaba ahí, con los ojos enrojecidos, el rímel corrido y un pañuelo en la mano como si fuera parte del guión. Coulton, gracias a Dios. Tenemos que hablar. Entré sin darle respuesta. Solo vine por mis cosas. Ella me siguió, hablando con la voz temblorosa, casi ensayada. Sé que esto se ve terrible, lo sé, pero tienes que entender, mis amigas. Las dulas, la interrumpí. Parpadeó, sorprendida. No les llames así. ¿Por qué no? Cada vez que una termina una relación, montan una sesión de terapia con vino y cero autocrítica. Me sorprende que no les cobres alquiler por vivir dentro de nuestra relación. Sus labios temblaron. Me presionaron, Coulton. Me decían que eras tóxico, controlador, ya no sabía qué pensar. Abrí mi bolso y comencé a guardar mis cosas con calma. ¿Y eso te llevó a engañarme? ¡Qué creativo! Yo no te engañé, respondió demasiado rápido. Entonces saqué la carpeta que llevaba y la dejé sobre la cama. Dentro estaban las facturas de hoteles, los cargos de restaurantes, capturas de los registros de llamadas. Todo ordenado, etiquetado, imposible de malinterpretar. 20 de septiembre, Hotel Mónaco, tarifa diaria, $247, leí mientras pasaba la página. 28 de septiembre, mismo hotel. 12 de octubre. 29 de octubre. 4 visitas entre semana, Abigail.
Tú debías estar trabajando. Su cara perdió el color. Eso no significa lo que crees. Explícamelo entonces como si fuera un niño, porque veo estancias de hotel, cenas románticas y llamadas al mismo número. 147 veces en 3 meses. Ella tragó saliva. ¿Qué número? La miré fijamente. Hunter Rhodes. El impacto fue inmediato. Intentó reírse, fingiendo incredulidad. ¿Hunter de la universidad? ¿De verdad estás rebuscando tan atrás? No tanto. Solo 4 meses atrás, justo cuando, casualmente, volviste a hablar con él. Madeline y compañía, claro, habían sido parte del brillante plan. No lo entiendes, dijo subiendo el tono. No fue físico. Cerré mi mochila con tranquilidad. No gastas $1.500 en cenas y hoteles por algo no físico, Abigail. A menos que el tipo sea terapeuta por hora, y aún así, lo dudo. No creo que la terapia incluya vino y una suite. Ella rompió a llorar más fuerte, acercándose. No fue así. Yo solo necesitaba hablar con alguien. Tú estabas distante, siempre trabajando, me sentía sola. Así que en lugar de hablar con tu esposo, decidiste hablar con tu ex. Lógico. Me tomó del brazo, desesperada. No quería que esto pasara. Ellas me dijeron que tú ya no me querías, que no te importaba lo que yo sintiera. Pensé que ya estabas fuera de la relación. ¿Y por eso necesitabas montar un espectáculo con tu grupo de porristas? Pregunté. Querías humillarme antes de que yo descubriera lo que estabas haciendo. Querías adelantarte a la historia. El momento en que intentó justificarse marcó el final. Su voz se quebró mientras repetía lo mismo de siempre, tratando de suavizar lo que había hecho. No, no fue así. Te juro que nunca quise lastimarte. Nada de esto estaba pensado, balbuceó. Querías que yo peleara por ti, le respondí, completando su frase sin esfuerzo. Se quedó inmóvil, como si no esperara que la dejara sin discurso. Eso, sí, susurró. Yo solo quería sentir que aún te importaba. Sí, ya escuché esa línea antes, dije con calma. Pero dime algo, ¿por qué habría de luchar por alguien que se pasó 4 meses luchando por esconder un engaño? Aquello la cortó por completo. Se tapó la boca, llorando sin poder ocultarlo. Solo quería que me notaras otra vez. Quería sentirme amada. Incliné ligeramente la cabeza. Podrías haber probado con la honestidad. Funciona bastante bien. Ella dio un paso hacia mí, como quien se aferra a lo poco que queda. Por favor, podemos arreglar esto, insistió. Voy a terminar todo con él. Lo voy a bloquear. Buscaré terapia. Lo que haga falta. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Murmuré. No podemos regresar a nada, porque la versión de ti que quise ya no existe. Me extendió la mano, temblorosa. Coulton, por favor. No me dejes como si no fuera nada para ti. Tomé la última carpeta, la guardé en la bolsa y la eché al hombro. No eres nada, Abigail. Solo que tampoco eres quien creí que eras. Intentó otra vez, desesperada. ¿Ni siquiera podemos hablar? Un momento, tú y yo, sin abogados. Negué despacio. Tu presentación ya tuvo público, tu escenario y tus aplausos. Ahora es momento de que lo traten profesionales. Desde hoy, todo se maneja a través de Charlotte McGraw. Su rostro cambió al instante. ¿Ya contrataste una abogada? Preguntó incrédula. Querías un espectáculo, Abigail. Yo solo cambié el guión. Retrocedió un paso, respirando de forma desordenada, intentando sostener su actuación. Así que esto es todo, ¿solo te vas? Abrí la puerta. No. Tú te fuiste mucho antes. Yo solo estoy alcanzando el ritmo. Esta vez no me siguió. Ni un llanto detrás, ni un último intento. Tal vez entendió que su actuación había dejado de funcionar. Salí con la bolsa al hombro. El aire frío afuera me golpeó el rostro, pero fue un golpe claro, limpio. Ese tipo de aire que arde un segundo y luego despeja la mente. Llegué a mi auto justo cuando el teléfono vibró. ¿De verdad harás esto? Ya lo hice. Encendí el motor y me fui. Sin enojo. Sin nostalgia. Solo silencio. Su gran intervención había logrado lo contrario a lo que buscaba, mostrarme lo que llevaba meses evitando aceptar. No tenía una compañera, tenía una puesta en escena. Y yo finalmente había dejado de aplaudir. Los días siguientes fueron como ver una película repetida, algo familiar, pero ya sin ruido. Charlotte se encargó de lo legal mientras yo trabajaba y terminaba de empacar mis cosas. No hubo drama. No hubo gritos. Solo una paz extraña, imposible cuando Abigail estaba cerca. Pero no duró mucho. El jueves, cerca del mediodía, Charlotte llamó. Ya fue notificada. ¿Dónde? Pregunté. En el Café Marlowe. Frente a sus amigas. Un servicio perfecto. Me imaginé la escena,
Abigail tomando café con las Dulas, como ellas mismas se llamaban, probablemente presumiendo que nada le preocupaba. Y de repente, un hombre acercándose, diciendo su nombre y colocando un sobre en la mesa. Ella intentando abrirlo con su seguridad falsa, hasta que entendiera que esta vez no había aviso previo, sino consecuencias. No necesité imaginar su reacción por mucho tiempo. Al revisar mi teléfono más tarde, las redes estaban llenas de sus publicaciones. Abigail había activado su modo mártir social. Historias encadenadas. Puedes darlo todo y aún así ser traicionada. A veces haces todo bien y aún así te convierten en la villana. Lo de siempre. Y por supuesto, el coro de respaldo. Savannah comentó, él siempre fue distante. Brianne compartió una frase sobre hombres que abandonan emocionalmente a sus esposas. Madeline le dio me gusta a todo como si su empleo dependiera de eso. No respondí. Ni una palabra. Solo tomé capturas de todo, historias, comentarios, hashtags. Y se los envié a Charlotte con un solo mensaje, para el archivo. Su respuesta llegó 5 minutos después. Perfecto. Sigue sin decir nada. El silencio gana. El sábado la cosa subió de nivel. Abigail intentó enviarme un mensaje directo. ¿Pudiste manejar esto en privado? Contesté solo una vez. También pudiste ser leal en privado. La bloqueé enseguida. Luego llegó un mensaje desde un número desconocido. Destruiste su vida. Puse los ojos en blanco. Otra de las Dulas. Lo guardé y lo dejé pasar. Más tarde, un amigo de la universidad me llamó. Oye, ¿recuerdas a Hunter Rhodes? Claro, respondí. El mismo con el que mi esposa no me engañaba. Bueno, dicen que la bloqueó. La dejó en visto total. Al parecer descubrió que ella seguía casada y desapareció. No pude evitar reír. Así que el príncipe de la conexión emocional se convirtió en un fantasma. ¿Exacto? Dicen que ella le escribe sin parar. Incluso creó cuentas falsas para ver su perfil. Es triste, hermano, triste para ella. Para mí es cierre gratis, le dije. El universo sigue mandándome obsequios. El domingo llegó otro mensaje. Esta vez de Caroline, la más callada del grupo. Hola, Colton. Quiero hablar. No para discutir, solo para aclarar cosas. Su tono era distinto. Algo me generó curiosidad, así que acepté verla en un parque frente al agua. Cuando llegué, ya estaba ahí, abrazándose los brazos para soportar el viento. Gracias por venir, dijo con nerviosismo. No me agradezcas aún, respondí, sentándome. Dijiste que querías hablar. Te escucho. Caroline titubeó. Mira, las cosas se descontrolaron. Y siento culpa. Le creímos todo a Abigail. Ella decía que eras verbalmente abusivo, que le gritabas, que controlabas su dinero, que la aislabas. Pensamos que estábamos ayudando. Ahí estaba. El veneno que ella había sembrado. Me mantuve sereno. Así que les dijo que yo era un monstruo controlador y ustedes lo creyeron sin más. Caroline bajó la mirada. Lloraba cada vez que hablaba del tema. Parecía real. Pensamos que necesitaba apoyo. Saqué mi teléfono. ¿Te molesta si grabo esto? Para no citarte mal después. Asintió. Presioné grabar. Entonces, todo lo que dijiste en aquella intervención se basó exclusivamente en lo que Abigail les contó, ¿correcto? Sí, respondió con un hilo de voz. Nos pintó una versión horrible de ti. Pero después de ver lo que está publicando últimamente, ya no sé qué creer. Asentí lentamente. Ahora sabes la verdad. Caroline alzó la mirada con culpa evidente. Ella necesita ayuda. No está bien. Yo solo quería disculparme. Acepto la disculpa, respondí. Y un consejo, la próxima vez, verifiquen antes de ofrecerse como voluntarias para destruir la vida de alguien. Ella asintió, se levantó y se fue sin añadir nada más. Detuve la grabación y se la envié inmediatamente a Charlotte. 10 minutos después, mi teléfono sonó. La voz de Charlotte McGraw llegó a través del teléfono con esa mezcla de profesionalismo y seguridad que siempre la caracterizaba. Hablaba con un control tan absoluto que era imposible no escucharla con atención. Esa grabación podría ser el golpe final para su caso, afirmó con total serenidad. Las acusaciones falsas de abuso, las humillaciones organizadas y el uso indebido del dinero compartido, todo encaja sin contradicción alguna. Me quedé un instante en silencio, absorbiendo la idea, y finalmente pregunté. ¿Y ahora qué sigue? Lo terminamos, dijo sin dudar, casi como si llevara meses ensayando esa frase. Estoy organizando una reunión conjunta. Abigail, su abogada y su círculo de apoyo asistirán. Y usted también debe estar presente. Esa última frase no sonó a sugerencia, sino a instrucción. Pese a ello, me sacó una sonrisa. No me lo perdería por nada, Charlotte. Después de colgar, respiré hondo.
Aquello representaba un cierre, o al menos el primer paso real hacia él. Esa misma noche volví a la casa adosada por última vez. El lugar ya no se sentía mío, parecía más un escenario vacío después de la última función. Mis herramientas estaban en cajas, mis libros envueltos, las pocas fotografías que quedaban colgando habían sido retiradas días antes. Lo único pendiente era una caja olvidada en el garaje, un montón de cuadernos viejos, cables sueltos y pequeños objetos de los que ni siquiera tenía memoria. Mientras cruzaba la cocina, observé una vela suya todavía encendida sobre la encimera. Era una de esas que compraba compulsivamente, siempre con olor a vainilla o a canela. La apagué con un soplo y seguí el movimiento del humo elevándose, retorciéndose y desvaneciéndose lentamente. Ese pequeño gesto marcó más mi despedida que cualquier cajón vacío. Cerré la puerta con llave, dejé la mano sobre el picaporte unos segundos y me quedé firme en la entrada, respirando el aire fresco de la noche. Lo sentí como el punto final de un capítulo escrito con demasiadas páginas de desgaste emocional. No había rabia. No había pena. Solo un alivio que, por primera vez en meses, no necesitaba justificar. Al llegar a mi departamento, envié un mensaje breve a Charlotte. «Listo cuando quieras». La respuesta llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando mi confirmación. «Mañana, 3 de la tarde. Estarán todos». Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé un rato mirando por la ventana. El silencio me envolvió. Durante meses, Abigail había intentado moldear un relato distinto, uno donde ella aparecía como víctima de circunstancias inventadas. Pero al día siguiente, por fin, ese relato se iba a enfrentar a hechos, documentos y testimonios que no podían torcerse. Me dormí tarde, pero con la tranquilidad de quien sabe que ya no tiene nada que ocultar ni justificar. Mi último pensamiento antes de cerrar los ojos fue claro: mañana, cada quien cargará con su verdad. A las 3 en punto del día siguiente entré en la sala de conferencias de Charlotte. La iluminación suave, los muebles impecables y el aire acondicionado a una temperatura casi quirúrgica generaban un ambiente que invitaba más a la seriedad que a la conversación. Abigail y su abogada llegaron primero. Ambas con una postura rígida, intentando proyectar seguridad. Detrás de ellas entraron sus amigas, Savannah, Brianne, Madeline y Caroline. Todas habían sido partícipes de aquella intervención absurda que dio inicio a todo el conflicto. Era evidente que creían estar allí para defender a Abigail. Ni siquiera imaginaban lo que estaba a punto de desplegarse frente a ellas. Savannah cruzó los brazos con gesto desafiante. Brianne murmuró algo a Madeline, quien evitaba mirarme. Caroline parecía encogerse en su asiento, como si quisiera hacerse invisible. Charlotte esperó pacientemente a que todos tomaran lugar. «Gracias por venir. Sé que esta situación es incómoda para la mayoría, pero es necesaria para resolver los asuntos pendientes». La abogada de Abigail intervino con profesionalismo forzado. «Mi clienta solo desea cerrar este capítulo». Charlotte abrió su carpeta con calma, como quien prepara un bisturí antes de una cirugía. «Comencemos con la documentación financiera. Aquí tienen los estados de cuenta de los últimos 8 meses». Repartió copias por la mesa. Hojas que, si bien parecían simples papeles, tenían el potencial de derribar cualquier fachada. «Observarán cargos frecuentes en restaurantes y hoteles», explicó. «Todos realizados en fechas en las que la señora Foron afirmaba estar trabajando hasta tarde o reunida con ustedes». Savannah arrugó el entrecejo mientras leía. «Pero estos son solo cenas, ¿no?». Charlotte marcó varias líneas con su bolígrafo. «Consumiciones por $186 en el Gaucho, 247 en Hotel Mónaco, 210 en Canlis. Todas estas visitas siguen el mismo patrón, mitad de semana, siempre en horarios donde ella aseguró estar en actividades laborales». Brianne se tensó. «Nosotras no fuimos a esos lugares». Abigail soltó un suspiro exasperado. «Por favor, dejen de actuar como contadoras. Esto no va sobre recibos». Charlotte mantuvo su compostura. «En realidad, sí. Se trata de uso indebido de fondos matrimoniales, y eso es legalmente relevante». Me recosté en la silla, dejando que el ambiente se cargara por sí mismo. Entonces Abigail se inclinó hacia adelante, la voz temblorosa. «Él está haciendo todo esto porque siempre odió a mis amigas. Me hizo sentir que tenía que elegir entre ellas o él». Charlotte arqueó una ceja. «Interesante interpretación. Decidí intervenir. No odiaba a tus amigas, Abby. Solo me costaba respetar un chat lleno de consejos amorosos de personas que cambian de pareja más rápido que de estación del año». Savannah me lanzó una mirada que podría haber taladrado metal. «Eres increíblemente arrogante. Y tú estás soltera ahora, ¿cierto?». Repuse sin perder la sonrisa. La reacción fue inmediata. Madeline soltó una carcajada que intentó disimular con una tos. Abigail la fulminó con la mirada. Derrick, el abogado, intentó intervenir.
Estamos perdiendo el punto principal. Charlotte pasó la página con calma impecable. Tranquilo. Lo recuperaremos enseguida. Ahora veamos los registros telefónicos. Colocó otro fajo de documentos en el centro de la mesa. Hay un número que aparece registrado 147 veces en apenas 3 meses. Pertenece a Hunter Rhodes, exnovio universitario de la señora Foron. El color se le escurrió del rostro a Abigail. Esto es ridículo, murmuró. No fue nada así. Me incliné hacia ella. Entonces, ¿qué era? ¿Asesoría profesional? ¿Reuniones espirituales? Abigail golpeó la mesa. No entiendes nada. Señaló a sus amigas. Ellas son las responsables. Me dijeron que hablara con él. Que tal vez tú ya no me querías. Que debía ver qué más había por ahí. Savannah abrió la boca, incrédula. ¿Perdón? Ustedes lo hicieron, gritó Abigail. Me presionaron para contactarlo. Me enviaron su perfil. Me dijeron que quizás había cambiado. Brianne se levantó de golpe. Te dijimos que pensaras en tu vida, no que destrozaras tu matrimonio. Tú me mandaste su Facebook. Le escupió Abigail. Caroline, que siempre había sido la más callada, parecía en shock. ¿Nos estás culpando a nosotras? Fuiste tú quien nos llamó llorando diciendo que estabas atrapada. Porque ustedes me llenaron la cabeza de basura. Insistió Abigail. Dijeron que él probablemente me engañaba, que era controlador. Y les creí. Entonces todo estalló. Savannah señalándola como si quisiera atravesarla. Brianne gritándole que dejara de inventar. Madeleine reprochándole que la habían defendido incluso cuando no lo merecía. Charlotte murmuró en voz baja, inclinándose hacia mí. Creo que no necesitaremos usar la mitad del material. Déjalas, respondí. Hace meses que quería ver esto. El caos escaló más. Tóxica. Manipuladora. Desagradecida. Finalmente Savannah se cansó. Hasta aquí llego. No vuelvas a buscarnos. Brianne añadió. Solo sabes culpar a otros. Madeleine tomó su bolso. No puedo creer que perdimos tanto tiempo contigo. Mientras salían, levanté la mano a modo de despedida. Gracias por venir, señoras. Un verdadero gusto. Idiota, murmuró Savannah. Puede ser, respondí sonriendo. Pero soy un idiota con pruebas. La puerta se cerró de golpe. El silencio cayó como un telón. Abigail temblaba. Derrick parecía querer derretirse en la silla. Charlotte, recuperando el control absoluto, dijo. Con esto concluye la revisión de credibilidad de testigos. Le deslizó un documento final. Firme el acuerdo de resolución, división de bienes, restitución y gastos legales. Abigail miró el papel, luego me miró a mí. ¿De verdad me odias tanto? Negué despacio. Para odiarte tendría que invertir energía en ti. Y ya no tengo ninguna que darte. Solo estoy cerrando lo que tú comenzaste. Las lágrimas aparecieron al instante. Has destruido mi vida. Me levanté, ajusté la chaqueta y respondí con calma. No, Abby. Tú la destruiste. Yo solo me estoy asegurando de no hundirme contigo. Derrick pidió un receso y salieron juntos. Estuvieron fuera unos 20 minutos. Me quedé sentado en silencio mientras Charlotte McGraw acomodaba los documentos sobre la mesa, con esa serenidad que la caracterizaba incluso en situaciones tensas. Cuando regresaron a la sala, noté que los ojos de Abigail estaban hinchados de tanto llorar, pero lo que realmente llamó mi atención fue la expresión derrotada de su abogada. Abigail tomó asiento, respiró hondo, y sin decir una sola palabra, firmó donde correspondía. Charlotte juntó las hojas, las alineó con precisión y se puso de pie. Mañana a primera hora presentaremos todo, dijo con firmeza. Me levanté para marcharme. Detrás de mí, escuché la voz quebrada de Abigail. ¿De verdad crees que esto te convierte en el héroe? Susurró. Sin girarme, respondí. No. Solo soy el hombre que dejó de ser tu tonto. Y con eso terminó todo. Aquella función que se prolongó durante años finalmente bajó el telón, y por primera vez no me quedé para aplaudir. 3 meses después, el divorcio quedó oficializado. Sin peleas judiciales, sin súplicas de último minuto. Solo firmas, trámites y un silencio que se sentía como un cierre necesario. Ese día, Charlotte me envió un mensaje corto. Felicidades. Ya eres oficialmente libre. Libre. Esa palabra adquirió un significado distinto cuando el peso desapareció de mis hombros. Usé parte del dinero de la liquidación para comprar un pequeño apartamento cerca de Green Lake. Modesto, pero propio. Un espacio donde podía empezar de nuevo. El trabajo empezó a fluir mejor, recibí un ascenso, y por primera vez en muchos años, dejé de sentir que debía medir cada paso para evitar un conflicto. Incluso mis compañeros notaron el cambio, mi jefe soltó una broma. Sea lo que sea que hiciste, sigue haciéndolo. Pareces 10 años más joven. Después llegó lo inesperado,
El derrumbe del grupo de amigas de Abigail, ese círculo que la acompañó en cada una de sus peores decisiones. Todo comenzó con una notificación. El novio de Savannah, Wyatt, publicó una larga declaración anunciando su ruptura y hablando de cómo había sido leal a la persona equivocada. No necesité más detalles. Brianne tampoco estaba en su mejor momento. Una compañera de trabajo filtró capturas donde se veía cómo ella se burlaba de varios clientes en un chat privado, y la empresa la despidió por violar políticas internas. Luego apareció Madeline, intentando quedar como la voz de la razón. Subió un largo mensaje en Facebook hablando de que todos somos humanos y cometemos errores, pero la respuesta del público fue un desastre. La acusaron de hipócrita, de encubridora y de buscar atención. Caroline, por su parte, simplemente desapareció de Internet. Eliminó fotos, historias, publicaciones, todo. Un borrado total. Esa noche, mientras cenaba comida rápida frente al televisor, revisé lo ocurrido con una sonrisa tranquila, casi como si estuviera viendo un resumen de Justicia Poética. Después apagué el teléfono y volví a mi película. Sin rencor. Sin celebración exagerada. Solo una sensación de cierre. Pasaron semanas, luego meses. No busqué relaciones formales. No necesitaba ninguna. Disfrutaba del silencio, de mis propios tiempos, de mi casa, de la ausencia total de drama. Resultaba impresionante lo bien que se vivía cuando no cargabas con los problemas de alguien más. Unos 6 meses después del divorcio, tuve un encuentro inesperado. Estaba en Walmart comprando café y artículos de limpieza cuando vi a Abigail en el pasillo de congelados. Se veía distinta, más delgada, el cabello sin brillo, ojeras marcadas, una sudadera demasiado grande. Cuando cruzó la mirada conmigo, se quedó paralizada. Colton, murmuró, como si pronunciar mi nombre le doliera. Abigail, respondí. El silencio se volvió tan denso que solo podía escucharse el zumbido de los congeladores. ¿Te ves bien?, comentó, intentando sonreír. La tranquilidad provoca eso, dije con honestidad. He querido hablar contigo, pero no sabía por dónde empezar, confesó. Creo que los papeles del divorcio se encargaron de eso, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento por todo. Perdí todo después de ese día. Mis amigas, la casa. Hunter Rhodes me bloqueó de todos lados. En el trabajo estoy sobreviviendo de milagro. Sé que no lo merezco, pero haría lo que fuera por otra oportunidad. Aún quiero formar una familia contigo, tener hijos, quiero reparar lo que dañé. La escuché sin interrumpir. No sentí rabia, ni deseo de venganza, ni siquiera tristeza. Solo una compasión distante, como la que se siente por alguien que finalmente entiende las consecuencias de sus actos. Abigail, dije con calma. No perdiste todo. Perdiste lo que dabas por hecho. Ella asintió, limpiándose el rostro. Tienes razón. Yo arruiné todo. Ojalá mejores, respondí. Pero ese trabajo te toca a ti. Ya no te corresponde hacerlo, ¿verdad?, dijo en un susurro. No, contesté. Adiós, Colton. Cuídate, fue lo último que dije antes de alejarme. No volví la vista atrás. Un año después, asistí a la boda de un amigo en común. Casi no voy, pero la curiosidad terminó inclinando la balanza. Había pasado tanto tiempo que quería comprobar si todo aquello realmente pertenecía a un capítulo cerrado de mi vida o si aún quedaba alguna sombra rondando. Llegué al salón algo tarde, cuando la ceremonia ya había terminado y todos conversaban animadamente entre mesas y bandejas de aperitivos. La decoración era sencilla, cálida, luces colgantes, manteles claros, música tranquila. Me senté con un grupo de conocidos del trabajo del novio, gente amable que no me hacía preguntas innecesarias. Me sentía ligero, cómodo, presente. Fue después de un rato, al ir hacia la mesa de bebidas, cuando la vi. Abigail estaba en una mesa apartada, no escondida, pero claramente fuera del flujo principal de invitados. No estaba hablando con nadie, solo movía distraídamente el hielo dentro de su vaso mientras miraba hacia el centro del salón. Como si quisiera integrarse pero no supiera cómo. La reconocí de inmediato, aunque su aspecto era diferente. No hablo de lo físico, sino de la expresión, una mezcla de cansancio y resignación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se notó que no esperaba verme allí. La sorpresa fue tan evidente que bajó el vaso con torpeza, como si necesitara recomponerse antes de hablar. Yo no me acerqué. No por desprecio, sino porque ya no tenía nada que decirle. Había hecho mis cierres meses atrás, sin dramatismos ni arrepentimientos. Lo que ella necesitaba enfrentar no era algo que yo pudiera ni quisiera resolver. Seguí caminando, y en la mesa de bebidas coincidí con una invitada del lado de la novia. Una mujer alegre, con un sentido del humor tan ligero que la conversación fluyó sola. Hablamos de trabajo, de viajes, de películas, nada profundo,
pero suficiente para recordarme que las conexiones sanas no requieren esfuerzo constante ni vigilancia emocional. Cuando reímos por un comentario suyo, alcanzó a escucharse desde la distancia. Noté a Abigail girar ligeramente la cabeza hacia nosotros. No era celos, ni enojo, era más bien la comprensión de que los caminos de ambos ya estaban completamente separados. La noche transcurrió sin más sobresaltos. Bailé un rato, ayudé a mover unas sillas cuando comenzó la parte más informal del evento y me despedí temprano. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, con el aire fresco golpeándome la cara, sentí una claridad que no había experimentado ni siquiera después de firmar el divorcio. Me di cuenta de que no necesitaba una escena final, ni una disculpa extendida, ni un cierre dramático. Mi vida había seguido avanzando sin pedir permiso, y esa noche solo confirmaba que estaba en un punto donde el pasado ya no podía alcanzarme. Comprendí algo más: a veces, las personas que intentan quebrarte terminan revelándote lo fuerte que puedes llegar a ser cuando decides dejar de cargar con lo que no te corresponde. No se trataba de ganar ni de perder, simplemente, había recuperado mi propio espacio. Encendí el auto, puse música suave y me fui. Sin mirar atrás. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía con certeza que ya no había nada allí para mí.